Entonces, vamos a ver eso, porque entonces habría dos temas que me faltarían completar para cerrar ya este módulo número 1 de la institución de la familia. Ujú. Así es que vamos a ver cómo es que todos los pactos que hizo el Señor Jesucristo se cumplieron en él, que hizo el Padre, todos estos pactos con Abraham para que hubiese un compromiso entre Dios y Abraham y la descendencia espiritual de la cual somos todos nosotros. Todos nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. Después vimos exactamente el pacto davídico para recuperar la autoridad sobre y el gobierno sobre la creación, que todo esto perdió Adán y Eva desde su desobediencia en el huerto del Edén. Todo eso lo perdieron. Con Abraham se perdió, va a redimir lo que es matrimonio y familia y comunión. Todos tienen que ver con Dios, entonces está incluida la comunión con Dios, que es otra institución importante. Con el rey David se compromete Dios a darle un reinado eterno a través de Cristo, y se hace el pacto con David, con el rey David, todo lo que pasó. Los que están entrando ya lo verán cuando se vuelva a tocar este tema nuevamente, porque los módulos son temáticos y se vuelven a repetir, no hay problema, ¿sí? Son independientes entre sí. Otro pacto que se hizo también muy importante y que mencionamos por ahí fue para restaurar y, y que le da mucho énfasis con el rey Ezequías. Entre los demás también, que es el más completo de todos los hombres de pacto, en donde todas las 4 instituciones el Señor se va a comprometer a restaurarlas. Y así lo hace el rey Ezequías. Con eso ya quedan las 4. Y por ahí agregamos el del pacto con el rey Josías, que fue algo que se compromete el Señor para redimir a los niños. O sea, los niños también tienen que vivir su proceso redentor, porque los niños, cuando los niños que se van con el Señor, que mueren por alguna X causa, tienen que irse a algún lugar. El gremio católico no supo explicarlo, no supo entenderlo bien, entonces se crea o se inventa la cuestión del limbo, ¿sí? Es decir, que quedan las almitas ahí flotando como si fueran, no sé, plumitas en el aire, y ahí se quedan y ahí se quedarán. Y no es así. El rey Josías, perdón, hizo un pacto con el Señor, y cuando Cristo permite que los niños se acerquen a él, porque sus papás llevan para que los bendijese, y los carga, los bendice, ahí el Señor Jesucristo redime a los niños. No era necesaria la cruz para redimir a los niños, porque los niños son considerados santos delante del Señor. Y en la cruz se lleva el pecado personal. ¿Me explicó? Ahora, si un niño ya tiene operando la conciencia y tiene conciencia de pecado, ese niño tendrá que recibir las buenas nuevas de salvación y recibir a Cristo como Señor. Pero cada historia de cada niño, de cada familia en todo el mundo, tiene su propia circunstancia. Para no fallar, para no errar, ¿qué tienen que hacer los papás? Evangelizar a sus propios hijos para que conozcan al Señor y asegurar su salvación. ¿Bien? Pero digamos que un niño pequeñito de 1 año, 2 años, 3 años, que todavía no tiene conciencia de pecado, ni sabe lo que es eso, ni tiene conciencia de qué es la Biblia, ni nada, ellos no son salvos porque el papá y la mamá son salvos y van a la iglesia los domingos. No es así, la salvación es personal. Entonces los niños, cuando van creciendo y van conociendo del sistema del mundo y van conociendo, teniendo conciencia del pecado y ya lo hacen sabiendo, entonces ahí es otra la situación. Ahí es otra la situación. Ya ahí será labor de los papás en su pastorado del corazón de los niños, que vamos a tener un módulo
de cómo pastorea el corazón de los hijos. Eso es muy importante también que lo sepan, para que los niños nos aseguremos nosotros como papás, estemos o no estemos, de que ellos ya tienen la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver qué pasó en el caso del rey Ezequías, porque ya lo mencioné, pero, perdón, después del rey Ezequías, ¿qué siguió? ¿Qué nos habla la historia acerca de estos pactos tan importantes? Bueno, que ni más ni menos le va a llegar el tiempo al Padre Celestial a cumplir la parte que le correspondía. Él hizo compromisos, buscó y encontró hombres claves para hacer estos pactos. Encontró un Abraham que le creyó a Dios y que fue redimido por creerle a Dios. Abraham fue redimido porque le creyó a Dios. Después encontramos a un David, el salmista, que también el Señor lo va a preparar para que haga un pacto con él, prometiéndole un rey eterno y un trono eterno. Eso es recuperar gobierno y autoridad. ¿Okay? Después vemos a un rey Ezequías, en el cual también, aparte de estas tres, de la comunión, matrimonio y familia, porque manda a llamar a las familias de los levitas, y ahí está la promesa de redención para la familia. Con los diezmos y ofrendas y todo lo que lleva el pueblo de Israel, el Señor se compromete a proveer y a suplir las necesidades de todas las familias. Pero tenía que haber un intermediario de parte de Dios y que también fuera de parte de los hombres, que se cumpliera este compromiso. Y la persona ideal, única, que podría lograr esto, iba a ser el Señor Jesucristo. Porque, como sabemos, el Señor Jesucristo tiene doble participación o una dualidad, al ser el Hijo de Dios y al ser el Hijo del Hombre, al mismo tiempo. Él es el Verbo encarnado, es Dios mismo hecho carne. Así dice Juan, capítulo 1, en el Evangelio según San Juan, así lo dice. Y así se presentó el Señor Jesús en su ministerio. Podemos leer en Juan capítulo 5 que Él se presenta como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y también como el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo? Porque Él participa de ser humano. ¿Cuándo participa de ser humano? Cuando tiene la materia prima genética de Abraham, por un lado, y por el otro lado porque es nacido de mujer. Ahí es donde él adquiere su humanidad, como lo leemos en Hebreos, que él participó de carne y sangre. ¿Sí? Así, él participó de carne y sangre. Entonces ahí el Señor Jesús entra como un intermediario, como un sacerdote, con esas dos características que el Señor Jesús tiene. Que no ha habido otro ni habrá otro. Con uno era suficiente. Eso es lo que dice en Hebreos, que bastó uno solo para que se pudiese realizar la redención del género humano. ¿Ok? Una vez que eso se da, vamos a ver cuándo es que es redimido la redención, que yo así le llamo la redención institucional. Entonces, abran por favor sus Biblias y acompáñenme, si la tienen ahí, en el capítulo 20, Mateo, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Vamos a leer ahí. Capítulo 26, según San Mateo. Y vamos a entender ciertas cosas que a veces las leemos tan seguido y que las pasamos por alto. Pero cuando
indagamos y escudriñamos, que es lo que nos dedicamos a hacer en estos módulos, entendemos los porqués de estos pasajes que hemos leído a lo mejor por años, por años. Bueno, en el capítulo 26, algo que va a estar a punto ya de ocurrir, porque ya está a punto de ser entregado a los sacerdotes el Señor Jesucristo, vamos a leer este pequeño pasaje de lo que ocurrió. Dice el versículo 1, vamos a leer del 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es muy importante que remarquemos cuando se refiere a sí mismo. Él no está diciendo aquí cuando el Hijo de Dios, él está, porque no está hablando de su deidad, él está hablando de su humanidad. Por eso dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, sería esto como por un martes o un miércoles antes de lo que se celebra como la Semana Santa, ¿sí? Más o menos esos fueron los días en el que hicieron este plan estos malvados. Pero no sabían cómo hacerle hasta que ocurre esto. Versículo 14. Mateo 26, 14. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo se los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Fíjense que uno de los apóstoles que escogió el Señor Jesucristo, como a todos los demás, a Mateo, a Pedro, a Juan, a Felipe, a Simón, a Jacobo, a todos ellos que los escogió. Él también escogió a Judas, que él se sabe, porque lo dice las escrituras, robaba de las ofrendas. Él metía ahí en la bolsa de las ofrendas, metía los deditos y pum, sacaba para él. Había codicia en él. ¿Ustedes creen que no lo sabía el Señor Jesucristo? ¿Qué creen? ¿Que lo sabía o que no lo sabía? Porque además el Señor Jesucristo sabía de una profecía que hablaba, y lo dice el profeta Zacarías, de que sería entregado por 30 monedas de plata. Y exactamente eso es en lo que a él le van a dar para que traicione a Jesús y lo entregue a los sacerdotes. Ahora, uno dice 30 monedas de plata. Uy, ya quisiéramos hoy 30 monedas de plata. Hoy sería bastante dinero, como sería bastante plata, la plata, ¿verdad? Pero en ese tiempo la plata no era considerada como nosotros hoy. Era de uso muy común. Era el sueldo de un día de un obrero. Eso en ese tiempo era ese sueldo, ese 30 monedas de plata, que además eran unas moneditas chiquititas, pedacitos de metal, ¿sí? Que se usaban con cierto valor de de un día de sueldo de hoy, de salario, no era nada. Pero eso le dieron y Judas aceptó. Y Jesús conocía esa profecía de que sabía que uno de ellos lo iba a entregar. Inclusive ahí en la cena, en la última cena que ellos tienen, en el versículo 23 dice entonces, bueno, no, desde el 21, aquí mismo, del capítulo 26. Y mientras comían, dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. ¿Se dan cuenta cómo ya lo sabía? Ya sabía que lo iban a traicionar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? O sea, ya me imagino la escena, ¿eh?
Estaban todos juntos reunidos en la última vez que iban a estar con él, cenando, los 12 apóstoles y él. Y cuando él les dice esto, empiezan a decir, soy yo, soy yo, soy yo. Y dice en el versículo 23, entonces él respondiendo y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Qué cosa tan interesante, ¿no? Aquí les tengo que explicar por qué pasó esto, para que veamos cómo él ya tenía ese conocimiento profético. Estas cenas que hacían, porque era la cultura judía antigua, en el lugar donde hacían su cena, que era un cuarto grande vacío, ponían pequeños tapetitos individuales y los ponían como si fueran las agujas, las horas del reloj. A ver, aquí tengo uno, así, ¿no? Así lo ponían. Ahí, los 12 apóstoles, bueno, y entre ahí estaba el Señor Jesús. Y estaba ahí cerca de él Judas, y a su lado derecho, el que estaba era Juan el apóstol. Estaba ahí cerca de él, estaba junto a él. Por eso dice que Juan estaba cerca de su pecho. Bueno, estaba así porque estaban acostados y en el centro ponían la comida. Hagan de cuenta, aquí en el centro, aquí ponían la comida, ¿sí? Y todos estaban así alrededor, aquí estaban todos ellos, ¿sí? Y en una de esas estaba el Señor Jesús. Y junto a él, pongamos que aquí estaba en el 9 el Señor Jesús, y en el número 8 estaba Juan. Y Judas probablemente estaría frente a él. Entonces, ellos ponían agua con sal y comían, porque era el pan como el que hacen los árabes hoy, que es así como duro, ¿sí? Como el pan de la pizza, pero dura, como la pizza a la piedra, pero dura, el pan árabe que conocemos. Entonces no tenía sabor muchas veces porque la sal era muy cara. Era más barato que pusieran agua salada, mojaban el pan, comían el pedacito de pan y comían la comida. Ya tenían sabor los alimentos. Entonces, cuando él dice esto, el que meta su mano conmigo en el plató, ese me va a entregar. Y eso es justamente lo que estaba haciendo Judas en ese momento. Al mismo tiempo mete su pedazo de pan Judas y también el Señor Jesús. Cuando eso pasa, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre, fíjense, el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. Es importante que entendamos esta expresión del Señor Jesús, fíjense, porque el Señor Jesús no le dijo, tú eres Judas, ya te vi, ya conozco tu corazón, yo sé que eres ladrón, yo ya sé que me vendiste con los sacerdotes. ¿Por qué lo sabía? Pues es Dios encarnado, pero no le dijo eso. Él le dijo, tú lo has dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que preguntó y salió de su corazón y de su voluntad preguntar, fue Judas. Cuando le dice, ¿soy yo, maestro? Y le dice, tú lo has dicho. ¿Qué representa esto? Fíjense, Judas lo vendió por el jornal de un obrero, por nada. Fue y lo vendió, lo entregó. ¿Y qué representa esto? El cumplimiento de una profecía, como lo dije, pero representa otra cosa más. Lo que representa es que allí la institución corrompida de la economía, del trabajo, que se echó a perder con la desobediencia de Adán. ¿Se acuerdan que le dice Adán cuando los tiene ahí al diablo, a Adán y Eva, cuando ya desobedecieron, y le dice el Señor a Adán, tendrás que comer el pan con el sudor de tu frente todos los días de tu vida,
y la tierra te producirá espinos y cardos, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y ahí queda la maldición sobre la naturaleza, y el hombre iba a sufrir muchísimo para ganarse el alimento. Por eso es que hasta el día de hoy, y los creyentes cuando ignoran esto y no lo saben, o si lo saben, peor todavía, de que por qué hay carencias y por qué los matrimonios tenemos problemas de dinero y por qué no nos rinde el dinero y que tienes que trabajar tú y tenemos que trabajar y tú también tienes que trabajar, los hijos se descuidan y muchas cosas que suceden, porque no estamos enterados de que el trabajo de la familia fue redimido por Cristo. El Padre se encargó de que esto ocurriera y ocurrió aquí en este momento, que esa maldición que cayó es por culpa de la desobediencia de Adán y por esa desobediencia de haber eh, eh, sido maldecida la productividad de la tierra, aquí va a ser redimido. Cuando la institución representada en Judas de la economía y el trabajo vende a Cristo para ser muerto y entregado, ahí se está cumpliendo ese pacto que había hecho el Señor, ajá, con el rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías hace pacto, todos los levitas y el pueblo entero llevan muchísimas, todos los diezmos y todas las primicias que ellos reunieron, y está haciendo un pacto el rey Ezequías. Y cuando el rey Ezequías ve, 3 meses llevó el pueblo de Israel sus diezmos y sus ofrendas. Dice que había montones, montones. Se queda admiradísimo el rey Ezequías y dice, ¿qué son todos estos montones de cosas? Y los sacerdotes y los levitas le dicen, desde que tú hiciste pacto con el Señor, no han dejado de traer y nosotros nos hemos saciado, porque es un mandamiento de pacto que los que trabajan para el Evangelio vivan del Evangelio. Que el día de hoy los que están de tiempo completo sirviendo al Señor, por pacto que se hizo con Ezequías, deban de recibir y percibir de allí para predicar el Evangelio. Eso muchos no lo entienden y me da mi tristeza que aún en el cuerpo de Cristo haya críticas y haya acusaciones de que los pastores que trabajan de tiempo completo y se ven obligados a trabajar en otras cosas porque no entienden que esto es un acuerdo de pacto. Y critican y juzgan y señalan a los que se trabajan de tiempo completo para el Señor, siendo que es parte de un pacto tan importante. Bueno, pero eso no es el punto. El caso está en que cuando ve el rey Ezequías y ve los montones, entonces ahí y hace los sacrificios de los animales y todos los sacerdotes, y dice que eso llegó al mismo presencia de Dios y fue agradable para Dios y el pueblo fue sanado, Dios lo sanó. Ahí cumplió Ezequías y los sacerdotes, que hoy el sacerdote es el padre de familia. O sea, que hoy el padre de familia y esposo, en acuerdo con la esposa, cuando son fieles en diezmar y ofrendar, ya es cosa de la autoridad espiritual de la congregación que deba de manejar como debe de ser, y está explicado en la Biblia qué tiene que hacerse con los diezmos y ofrendas. No es cuestión de juicio. Bueno, lo entregan. ¿Y qué hace? Que el Señor se ve comprometido con esa familia. Se ve comprometido con el esposo, con la esposa, con el papá y la mamá, de suplir sus necesidades. O sea, es una cuestión de pacto y el Señor no va a quedar mal. Pero mis amados, es una cuestión de fe. Es una cuestión de creer. ¿Me explicó? Entonces, es importante que lo entendamos. Aquí regresamos al capítulo 26, donde dice, y mientras comían, y fíjense lo tremendo de lo que ocurre en el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan
y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y tomen y coman que esto es mi cuerpo. Y ahí celebra lo que va a pasar con él, que su cuerpo sería cortado y partido, anunciando el cumplimiento del pacto de parte del Padre, ¿sí? Y dice, habiendo dado gracias, le dijo, beban de ella todos. Bueno, ya parte el pan, que ese es su cuerpo, lo dice, y el vino, en el 28 dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y ahí les promete que hasta que estemos otra vez con él, se volverá a celebrar esta sanidad. En otro de los evangelios dice que cuando Judas come el pan, entra Satanás en él. Fíjense, en un apóstol, escogido por Jesucristo, ministrando en la comisión de los 70 que salieron a liberar a agentes de espíritus inmundos, etcétera, etcétera, cuando come el pan, entra ese enemigo en Judas y sale a buscar a la guardia del templo para entregar al Señor Jesús para que lo lleven y lo aprendan, ¿sí? O sea, a mí me han hecho la pregunta, ¿es posible que alguien que se diga creyente pueda ser lleno de un espíritu así? Yo les digo, sí, sí es posible, porque le pasó a ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona apostató. O sea, en el caso de Judas, él apostató. Es decir, se arrancó de la fe. Que bien, está bien, era un cumplimiento profético, pero tuvo la posibilidad de arrepentirse. Pero fue y se suicidó. Ese fue lo que pasó. Y aquí el hecho importante es que Judas, representando la economía y la administración, de su voluntad sale por ese jornal de un día vender a Cristo. Pero está bien, por eso Jesús le dice, a ver, él viendo a Judas le dice, tu institución de la economía y la administración, tú me estás entregando, tú lo dijiste, de ti salió, lo acepto. Porque no hizo nada el Señor Jesús. No le dijo, ¿y tú a dónde vas? Él le dice, lo que vas a hacer, hazlo. En otro de los evangelios, él se dice, amigo, lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Y él se levanta y se sale. Y ya nada más quedan 11 apóstoles y el Señor Jesús para acabar de celebrar la última cena en la mesa del Señor. Y ahí está esta primera institución en donde el Señor Jesús toma para sí todo lo que tenga que ver con una mala administración y una mala economía en el ámbito de la familia. Todo lo que pueda ser la envidia, la competencia, la codicia, los malos negocios, la pobreza, la miseria, todo lo que tenga que ver con que no rinde el trabajo, que no se ven las cosas en la mesa. Miren, mis amados, yo se los puedo dar como testimonio. Yo desde 1993, yo vivo, porque el Señor me llamó a hacer y a servir de tiempo completo, desde 1993 yo vivo en la fe, de lo que el Señor me provee, a mi esposa y a mí, y a mis hijos. Hemos vivido de la fe en Cristo Jesús desde el 93 hasta el día de hoy, y así será hasta que me llame. Porque yo sé en quién he confiado y yo sé lo que el Señor me ha dado de bendición. Y ninguno de ustedes es la excepción. Si ustedes tienen un llamado del Señor claro en un oficio ministerial y lo creen, así va a ser. Y si no, siguen con sus trabajos y todo, pero sí cumplir con sus deberes. Es que eso de los diezmos y ofrendas se ha manoseado y se ha tratado mal este asunto. Pero lo estamos leyendo y ustedes lo están aprendiendo. ¿Vamos bien? Esta institución. ¿Ok? Bueno, vamos y seguimos adelante. Acá mismo, en estos mismos capítulos de Mateo. Y vamos hasta en este mismo capítulo, porque está ahí casi todo. 47, ahí lo vemos. Capítulo 47 de Mateo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12,
y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y ahí, pues se lo llevaron ya preso. ¿Se lo llevan a dónde? A Jesús. Se lo llevan a presentar a Jesús ante el concilio de los sacerdotes y de los fariseos. Ya era tarde, ya era noche. Ya era o martes en la noche o miércoles en la noche. Hay discusiones, pero no es relevante. En el 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea, aquí, ¿qué institución encontramos representada? Si está hablando de sacerdotes y escribas y ancianos, ¿de qué institución de la que ya vimos creen ustedes que esté hablando? ¿De qué institución será? ¿De cuál? Gobierno. No, esa fue, todavía no. A ver, sí había gobierno, pero pesaba más otra cosa con ellos, con los sacerdotes, escribas y fariseos. Piensen. Iglesia. La comunión, correcto, Dani, muy bien. La institución, ¿sí? De la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdocio desde Aarón había sido escogido por el Señor y él instituyó el sacerdocio desde Aarón. ¿Me explicó? Que se echó a perder cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor y se rompió la comunión con él y los expulsó del huerto del Edén. Qué bueno, me da gusto, Dani, que se esté entendiendo el tema. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ese tiempo, la institución sacerdotal estaba en su más alto punto de corrupción. Era horrible, terrible. Ya los fariseos, como los denunció el Señor Jesús, sepulcros blanqueados, por dentro muy bien blanqueaditos, muy arregladitos, pero por dentro lo único que tienen es huesos de muertos, están podridos por dentro, porque así eran los fariseos y los sacerdotes en ese tiempo. Ellos ya estaba, la institución que empezó el Señor ya estaba corrupta, podrida, tenía que llegar el tiempo. Y ahora esta institución, representada por el sacerdote Caifás, el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos, el liderazgo, ¿sí? El presbiterio, estaba ya corrompida. Y cuando lo llevan ahí, en el versículo 59, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjense, iban a crucificar al Mesías prometido, al del que todo el Antiguo Testamento habló del Mesías, pero ellos estaban tan corrompidos y tenían un velo puesto ante ellos que no pudieron reconocerlo por la misma corrupción en la que ya estaban ellos involucrados. Ya no lo podían distinguir. Y ahora lo iban a entregar para matarlo. Pero ellos tenían prohibido por el Imperio Romano matar a alguien. Tenían que pasar por la autoridad conquistadora que eran los romanos para que lo pudieran ejecutar. No lo podían hacer así nada más porque sí, porque recuerde, en ese tiempo el Imperio Romano estaba gobernando políticamente al pueblo de Israel como a muchas naciones. Era el imperio más poderoso del mundo desde el tiempo, de ese tiempo. Entonces, lo llevan con los sacerdotes. Cuando lo llevan y que encuentran falsos testigos de derribar el templo y reedificarlo en 3 días, en el versículo 61 dice,
dice los falsos testigos, dice, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, se lo dice a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, fíjense, este silencio de Jesús, ¿cómo es que Jesús se quedó callado? No dijo nada. ¿Por qué no dijo nada Jesús? Ahora van a ver por qué. En el 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense, no le dijo el Hijo del Hombre, le dice el Hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, esto es muy importante en esos tiempos, cuando el sumo sacerdote le decía a cualquier persona, te conjuro por el nombre, por el Dios viviente, la persona a la que le dijeran eso, se veía obligada a contestarle al sumo sacerdote, porque si no contestaba, ahí mismo lo mataban los guardias del templo. El caso está que ahí Jesús tenía que ir a la cruz. Entonces él se ve obligado a contestarle con tal de que fuera a la cruz. Pero fíjense qué detalle, que Jesús se quedó callado cuando le pregunta, tú eres el hijo tú eres lo que dicen los falsos testimonios o los testigos, bueno, que estos dicen que tú vas a reedificar el templo en 3 días, y Jesús se cayó. Y por eso es que lo conjura, por el silencio de Jesús. ¿Ah? Y vean lo que dice en el 64, Jesús, como se lo dijo a Judas. En el 64 Jesús le dice, tú lo has dicho, tu institución de la comunión corrupta, sucia, llena de pecados, tú que me estás condenando, de ti salió, de tu corazón, de tu corrupción, tú lo dijiste. Eso es lo que estaba esperando Jesús, que el representante de la institución se lo dijera. Y acá esta institución corrupta se lo dice. Y sale del sacerdote. Y como lo conjura para que le diga todo lo que tenía que decirle, entonces el Señor Jesús no se va a quedar callado. Y vean nomás lo que le dice, ¿no? En el 64, tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Si les hubiera dicho el Hijo de Dios, bueno, ahí tal vez los haría pensar un poco. No, pero les dice el Hijo del Hombre, es decir, al carpintero de Nazaret que ellos veían, lo van a venir, cómo va a estar sentado a la diestra del Padre y va a regresar en una nube. Pues no lo resistieron. Ahí dice el 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! Ya me imagino el énfasis, ¿no? Así, casi se oyó un grito de niña, así finito, bonito. Por eso lo digo, como una niñita pequeñita que le dio miedo a algo. ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y ahí ya la institución que representa la comunión, el Señor Jesús se echa sobre sí todos los pecados de toda autoridad espiritual que exista hoy sobre la tierra, sea cual sea. Es más, sea de la religión que sea, porque si nos metemos a estudiar la carta a los romanos, ¿sí? Que habla ahí del justo juicio de Dios, y habla de que todos los religiosos, cualquiera que sea su religión, serán juzgados por su propia religión que ellos hayan fabricado, creído, elaborado. Así es que ningún religioso, de ninguna religión en el mundo, aún las religiones ya desaparecidas, aún todas las que existen hoy,
y todas las que habrán de existir, y todas las sectas, y todo lo que sea que huela algo espiritual, todas han sido redimidas por Cristo. Dicen, ay, pero así debía de ser, sí. Es decir, que si un religioso se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cualquiera que sea su religión, es redimido, pero solo en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso es que últimamente se ha estado apareciendo el Señor Jesucristo con muchos religiosos de cualquier tipo. Hoy en persona, allá en el Oriente Medio, se les ha aparecido a muchos. Bueno, se apareció encima de una piedrotototota, grandotototota que hay por allá, por esos rumbos. Se le apareció a un líder religioso. ¿Sí? Dari, ¿van a decir algo? Ajá. No, ¿vamos bien? Ok, entonces, va a llevar el pecado de la corrupción de toda institución espiritual el Señor Jesús. Por eso es que Él se cayó. Y la institución tenía que hablarlo y decirlo. Y lo dice. Ahí vamos, ya llevamos dos. La de la economía a través de Judas y ahora de la comunión a través de los sacerdotes. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Está siendo claro esto? Vamos a la que sigue. Bueno, después de que ya es lastimado y torturado por los sacerdotes y todo el presbiterio, en el 27 dice, capítulo 27, versículo 1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, que era romano, de parte del Imperio Romano. A ver, ahora, ¿de qué institución estamos hablando? ¿De cuál será? Ahora sí, Emita, usted lo dijo. Sí, del gobierno, de la autoridad gobernante. ¿Ok? Sí, de ¿Sí? gobierno. De gobierno. ¿Por qué? Porque esta autoridad gobernante, que era la que dominaba la política de las naciones, tenía toda la autoridad, ellos les cobraban impuestos, estaba su ejército ahí metido, y bueno, la historia lo dice. Tenía que ser un sistema político corrupto, porque era el imperio más corrupto y de los que más corruptos que han existido hasta hoy, que tenía que echar sus pecados de corrupción sobre Cristo. Por eso hoy, el día de hoy, todos los gobernantes del mundo, todos los presidentes, todos los reyes, todos los gobernadores, todos los intendentes, todos los alcaldes, todo el que ocupe un puesto político, ¿sí? Si no se arrepiente y recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, va a ser enjuiciado por su mala política. Es cosa de ellos. Claro que nosotros, los que podamos, tenemos que predicarle las buenas nuevas. Y muchos han aceptado a Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sí? Es nuestra creencia y nuestra fe. Y así como respetamos a toda autoridad de gobierno, nosotros también deba respetársenos esta convicción, que serán juzgados por la justicia del Padre si no creen en esta parte de la redención. Cuando llevan a Jesús a Pilatos, ahí vean, ahí pasa algo. Cuando están llevando ante Pilato a Jesús, vean en el versículo 3 lo que ocurre con Judas, porque está metido ahí, porque estaba sucediendo al mismo tiempo. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora, ¿creen ustedes que se arrepintió Judas? ¿Sí o no?
Para mí es claro que sí se arrepintió, porque dice, él era inocente de lo que le están acusando. Parece que hubo un vislumbre de arrepentimiento en el corazón de Judas, pero cuando él lleva las monedas en el 5 y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, se suicidó. Y el suicidio delante del Señor es considerado como pecado. ¿Por qué? Porque se va en contra de la voluntad del que nos dio la vida. Porque el Señor es el autor de la vida y de la gracia de la vida. ¿Me explicó? Entonces, pero si él hubiera hecho, me arrepiento de todo mi corazón y todo, tal vez hubiese sido perdonado, porque ya se había cumplido la profecía. La profecía ya se había cumplido. Es más, los mismos sacerdotes, ahí dice, 6, versículo 6, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquí el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Ah, era Jeremías, yo les dije Zacarías. Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Fíjense cómo se cumplió exactamente esta profecía tantísimos siglos antes. ¿Sí? Dice, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Bueno, ahí pasa lo de Judas, sigue lo de Pilato, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, de Pilato, representante del sistema político corrupto. Y éste les preguntó, y Jesús le pregunta, Pilato a Jesús, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense, cuando el sacerdote, me regreso un poco a cuando el sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Dijo la verdad el sacerdote o dijo una mentira? ¿Qué dijo? ¿Verdad o mentira? Dijo una verdad, pero estaba tan corrupta y cegada la institución sacerdotal que no reconoció que estaba diciendo algo que era cierto. Aquí el político, que era Pilato, está diciendo también una gran verdad. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y es cierto. Y no solamente el rey de los judíos, sino el rey de reyes y el señor de señores. ¿Me explicó? Pero obviamente que también estaba cegado el entendimiento de Pilato. Cuando le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y ahí es cuando la institución de gobierno y autoridad, la tercera, cuando la institución de gobierno y autoridad suelta esta condenación, este juicio, que era una verdad, pero que no lo entendía Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sí? Y la suelta de su corazón, de su entendimiento y de su espíritu, porque el Pilatos estaba teniendo un encuentro personal con Cristo, ¿sí o no? Estaba teniendo un encuentro personal y lo estaba condenando. Y el sacerdote había tenido un encuentro personal con Cristo, ¿sí o no? Sí. Y Judas había tenido un encuentro personal con Cristo, todo su apostolado, sí también, pero lo rechazaron y lo condenaron, lo menospreciaron, porque estaban llenos de su pecado, ¿sí? Bueno, cuando le dice esto, le pregunta esto Pilato a Jesús, vean lo que contesta al final del versículo 11 del capítulo 27, y Jesús le dijo, tú lo dices. Se lo vuelve a decir, como se lo dijo a Judas, tú lo has dicho, como se lo dijo al sacerdote, tú lo has dicho, y ahora se lo dice al gobernador, tú lo dijiste, tú lo dices. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué decía Jesús eso? Porque tenía que salir de los pecados de las instituciones. Y se echa sobre sí Jesús toda la corrupción de los políticos. Eso tenía que ser redimido. Y tenía, ahora, va a tener que ser en la próxima sesión, o tal vez ahorita sí me dé tiempo, vamos en buen tiempo. ¿Por qué tenía que hacerse esto? Bueno, seguimos, dice,
Tú lo has dicho. 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. No tenía por qué decir nada a Jesús, porque él estaba cargando sobre su persona todos los pecados institucionales, aparte de los personales, obviamente que sí, porque finalmente había una persona de por medio, lo personal, pero también estaba lo institucional allí. Bien, ¿vamos entendiendo todo esto? ¿Sí? Bueno, entonces ahí es cuando van a soltar a Barrabás, que era un asesino y preso político también, lo cambian por Jesucristo, porque como iba a ser la Pascua, acostumbraba que soltaban de dos prisioneros a uno. La esposa de Pilato había tenido un sueño y ella supo por su sueño que Jesús era inocente y se lo dice a Pilato. Y bueno, Pilato, bueno, obedeciendo a su mujer, pues trata de soltar a Jesús, pero vean lo que pasa ahí, porque nos falta una institución, ¿sí? Cuando les presenta a los dos, a Jesús y a Barrabás, ahí mismo en el mismo capítulo 27, en el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, la multitud. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Hizo lo mismo que hizo Judas. ¿Se acuerdan? Que va Judas y dice, es que es sangre de inocente. Y aquí también el mismo Pilato dice, es que yo me lavo las manos porque pues él se dio cuenta que era inocente, ¿no? Yo soy inocente, el egoísmo del político. Pero bueno, pero ya estaba dada la confesión institucional. Y vean lo que pasa en el versículo 25, ahí está la clave de la última institución. Y respondiendo todo el pueblo reunido, dijo, así, todo el pueblo al mismo tiempo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué institución es la que se está mencionando acá? ¿A cuál de las cuatro? A la institución de la... A ver, Dani. Eso es, sí, Dani. Dani y Martín, dice siempre. Digo Dani y Martín, y hace rato el que dijo fue Martín. Martín, lo reconozco. Sí, la familia. La institución de la familia está condenando a Cristo, es decir, todos los pecados de la familia, todos los pecados familiares, las peleas, los celos, las contiendas, la ira, la gritería, el maltrato, el menosprecio, todo eso va a caer sobre Jesús. Todo eso, todo eso. Los pecados de los hijos va a caer sobre Cristo. Porque aquí están diciendo ellos, su sangre sea sobre nuestros hijos, sobre los padres de familia, porque los que están hablando son papás y mamás, dice sobre la sangre de él, sobre nuestros hijos, es decir, todas las generaciones completas. Y Jesús, miren, no dijo nada, ahí guardó silencio, porque dice, no dice que Jesús reclamó ahí, entonces el 26 dice, entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y ahí Jesús va a la cruz del Calvario. Ya había sido flagelado terriblemente, terriblemente. ¿Ustedes vieron la película de Mel Gibson? La de la Pasión del Cristo. Se quedó corto,
Se quedó corto Mel Gibson de cómo quedó Jesús, de maltratado. Jesús era un atleta, porque él, sus 30 años de vida, se dedicó a su oficio, y el oficio de Jesús fue muy pesado. Él realmente picaba piedra junto con su papá, José, y hacía trabajos de carpintería. Pero el picapedrero era muy común ese oficio, porque todas las casas ahí eran de piedra y para construir los templos y todo. Pero el hacerse carpintero era de lujo, un oficio de lujo, porque la madera era muy cara en ese tiempo. Entonces era más reconocido un carpintero que un picapedrero, pero hacían más trabajo de piedra que de carpintería. ¿Me explicó? Entonces Jesús era por eso es que resistió la flagelación tan terrible y pudo aguantar la cruz que pesaba casi 100 kilos y que la recorrió por casi 3 kilómetros hasta el Monte Calvario. De ahí de donde estaba con el cuartel de Pilato hasta el Monte Calvario, por todas las calles que tuvo que recorrer, y de subida eran casi 3 kilómetros. Y llegó a duras penas, lo tuvo que ayudar un hombre que los mismos soldados romanos, el Cireneo, que lo obligan a que cargara la cruz, que él se cree que el hombre que le ayuda, el hombre de Cirene, era de piel negra, era un africano, porque es los que vivían en Cirene. Y ahí el Señor Jesús también redime a las razas, por si no lo sabían. Nada faltó. Y aceptó el hombre de Cireneo, llevar la cruz juntamente con él. Hubo momentos en que él la cargó él solo, porque el Señor Jesús ya no podía. Y cuando es crucificado Jesús, ahí todos los pecados institucionales, él los carga para llevarlos al infierno. Cuando Jesús desciende al infierno, por cuando él muere y baja al infierno, cumple con la justicia del Padre, ahí los deja a todos esos pecados de las instituciones. Y lo personal, porque él como persona también va, como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, en su humanidad, en su espíritu y alma de hombre, como el Hijo de Dios no, porque el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, no peca, ni iba a llevar el Hijo de Dios pecados, porque no es posible. Dios no puede llevar perdona pecados, pero no los asume sobre él. El único que podía asumir sobre él, era el espíritu del Hijo del Hombre, del Jesús de Nazaret, no el Cristo Todopoderoso. ¿Me explico por qué esa dualidad de Cristo? Esa dualidad, porque el único que podía llevar los pecados personales e institucionales era el Hijo del Hombre. Por eso es que Cristo no se pudo resucitar a sí mismo. Y eso lo dice muy claramente en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo lo vivificó en su cuerpo mortal para resucitarlo de entre los muertos. Y el Espíritu Santo ahí entra en el cuerpo de Cristo Jesús, el Espíritu del Hijo del Hombre, el Espíritu Santo lo lleva al cuerpo en la tumba, entra el Espíritu de Cristo, el Hijo de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, y resucita. Y ahí ya el que sale de la tumba es Cristo glorificado. Ya dejó de ser Jesús de Nazaret. Ahora es Cristo Jesús. Si ustedes ven las cartas de Pablo, cuando él se refiere a Jesús, a Jesucristo, primero va a hablar algo del Jesús hombre, y después de Cristo como el Hijo de Dios. Y hay partes en sus cartas donde dice Cristo Jesús, porque va a hablar primero del Dios encarnado y después del Jesús de Nazaret. Bien interesantes esas claves en las cartas de Pablo, muy, muy interesantes.
Ahí léanlas y van a ver cómo van a encontrar esa clavecita que nos dejó ahí Pablo para aprender más de Cristo Jesús. Bueno, vamos ahí. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús resucita y lleva todos los pecados institucionales, ya ahí, todo lo que en adelante prediquen sus discípulos van a ir referidos a esas dos características. A lo personal, la salvación personal, y a lo institucional. Pero miren, yo les voy a hacer muy, como dijera yo, con todo lo que hemos estado estudiando en este módulo. El único que ha hablado de la redención institucional fue un creyente, un cristiano, en el siglo 300 después de Cristo, un poco más, que se llamó Lactancio. Lactancio fue un cristiano, allá por el 300 y tantos, que él habló de las instituciones. Y nadie más ha vuelto a hablar acerca de lo institucional, hasta hoy que lo están ustedes escuchando. Busquen donde le busquen, porque no se ha entendido el tema con claridad. Pero bueno, aquí en la escuela lo enseñamos, porque así es. El Señor nos los ha mostrado y queremos impartírselo a ustedes, para que no solamente en lo personal, y que ustedes encuentren la explicación de por qué muchas familias funcionan insuficientemente o deficientemente en cualquiera de esas 4 instituciones. ¿Sí? Pueden estar fallando cualquier familia en su comunión con el Señor, uno o los dos, o toda la familia, o un hijo, o todos los hijos. ¿Sí? Les falta esa parte en la cuestión de la comunión. No lo han aprendido, no lo han entendido. Y ustedes están aprendiendo cómo ministrar eso. Otra puede ser en su economía, en su falta de provisión, y que no salen de las cuestiones económicas y siempre con deudas y siempre, amados, yo no tengo tarjetas de crédito, no creo en ellas, yo tengo años sin tarjeta de crédito, no la quiero. Mi esposa y yo las quitamos. Tenemos lo que el Señor nos provee nada más. ¿Por qué? Porque los créditos los maneja el sistema del mundo. Pero bueno, ok, hay que entrenarse en la fe. Hay que entrenarse en la fe, ¿me explicó? Hay que hacerlo. Háganlo. O cuando ministren y den consejería a otros, díganme sobre esto, que Cristo también nos redimió esa situación. Otra es la autoridad y gobierno. ¿Cómo puede ser? Miren, hoy lo que está pasando hoy, ya saben, todo lo que está ocurriendo en el mundo de enfermedad, ¿sí? Del bichito verde, ¿ok? Bueno, a mi esposa y a mí pasamos por eso. Mi esposa pasó por un problema de cáncer, pasó por un problema de pancreatitis, de un montón de cosas, siempre el diablo tratando de pegar en ese lado, porque la mujer es más sensible espiritualmente. Pero ¿saben qué? A nosotros el Señor nos mostró desde el principio esto que estamos enseñando, de que nosotros como los hijos del Dios Altísimo, como los hijos de luz, a través del poder del Cristo resucitado, tenemos autoridad sobre la creación. Así como Cristo cambió y transformó el agua en vino, resucitó a un muerto como fue a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, así como multiplicó los panes y los peces sobre todo lo creado. Así nosotros también tenemos esa misma autoridad sobre lo creado. Claro, pero no vamos a ir más allá de lo que es. Pedro lo dice el apóstol, vivan con sobriedad, seamos sobrios, que vivamos contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos provee. Yo no le voy a pedir un 0 kilómetros de lo más caro, porque no lo necesito, no lo necesito.
Yo necesito un vehículo para ir haciendo su voluntad y a donde Él nos envíe, nada más. Pero no es para pedir, tener ahí. No, mis amados. Ni estar entrando al bingo, a los casinos. Peor todavía, peor, a la lotería. No, sino que nosotros confiamos plena y totalmente en tener esa autoridad y sobre nuestros cuerpos, mis hermanos. No la vejez, ¿no? Esa sí no podemos pedirle, Señor, yo quiero ser siempre joven. Bueno, que les tengo una noticia. Fíjense qué hermoso es. Hay una película, no sé si, les recomiendo que la vean, no sé si ya la vieron. Se llama El cielo es real. ¿No han visto esa película? El cielo es real. Véanla. Ahí búsquenla en internet, ¿sí? Netflix está. Los que tengan Netflix, si no en internet. Qué carnal me oí, pero bueno, es que ahí está. El cielo es real. Y es una historia verdadera de un niñito de 4 años de edad, de 4 años, que no murió, pero estuvo entre la vida y la muerte y se fue al cielo. Y se fue al cielo. Y conoció a Jesucristo, allí, al Señor, Cristo Jesús. Y ahí este niñito, conoce a un señor que se le acerca y lo abraza y todo, y a una niña. Y el niñito ahí da su testimonio de cómo se vio cuando lo estaban operando, le dio peritonitis por una apéndice reventada y estaba ya casi entre la vida y la muerte. Y el Señor lo regresa y en su corta edad le empieza poco a poco a decir a sus papás todas las cosas que vio en el cielo. Y un día le dice, tú tenías un abuelo, le dice a su papá, tú tenías abuelo, sí. ¿Y cómo se llamaba? Tal, sí, yo sé, yo lo vi en el cielo. ¿Cómo que viste si se murió cuando yo era niño? O sea, su papá, el papá del niño, se murió mi abuelo cuando yo era un niño, todavía ni en cuenta, ¿no? Y dice, sí, yo lo vi. Entonces se va el papá, que era pastor, y busca entre un baúl ahí viejo, todo, saca una foto ahí toda llena de polvo y dice, ¿dónde está? A ver, porque él sabía que era su abuelo, en una fotografía viejísima. Dice, es y se llamaba, ya el nombre, y el papá obviamente que se queda asombradísimo porque ese era su abuelo. Y le dice, ¿tú lo viste? Sí, pero no era así, era más joven. Era como de 30 años, de esa edad. Sí, ¿sabe por qué les digo esto? Emita, ¿quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo, Emita? Sí, yo lo vi a la película esa. A mí lo que me impactó más fue cuando habló de la hermanita muerta. Esa es la niña que no vio. tenía... Eso también, Sí, porque la niñita que ve ahí en el sí, cielo era una sí, hermanita que se sí. murió en el vientre de su mamá. Y le dice, yo soy tu hermana, Madre, sí, pero no pude sí. nacer. Y dice, ¿cómo te llamas? No tengo nombre porque no pude nacer. Y ahí, y Igual. también conocí, y le dice a su mamá, mamá, tú tuviste un embarazo, una hijita antes de que yo naciera. Y la mamá se queda así. ¿Y cómo supiste? Sí, Es que yo conocí a mi hermanita. ¿Y cómo sabías que era una niña y todo? Le dice, sí, porque pero, ¿y cómo se llama? No tiene nombre porque ustedes no le pusieron nombre. Y ahí le dice sí. todo. No, está bien Qué impactante. fuerte. Fue muy, muy, muy tremendo ese testimonio de este niñito. Uh-huh. Se escribió una novela y se hizo la película. Bueno, el Señor Jesús hizo algo, el postrer Adán hizo algo que hizo el Señor también con Adán y Eva. Este es un buen final ya de esta clase, un buen final. ¿A qué edad empezó el Señor Jesús su ministerio? A los 30. A los 30 años de No, edad, a los 30. no. Y fue crucificado a los 33 años. ¿Sí? Pregunta, eso fue el postrer Adán. ¿A qué edad fue creado el primer Adán? ¿A Se qué creen edad? más o menos a los 30. A lo que A serían los los 30 30. años, porque ya estaba apto para reproducirse. Y Eva también. Y saben que como el testimonio de este niñito, que es verdadero, y por testimonio de otras personas que han muerto y el Señor los ha regresado a la vida por su soberana voluntad,
Todos los que han encontrado familiares allá, que se han ido con él, los han encontrado de esa edad. Sí, también hay niñitos, sí también hay, pero los que de más de 30 años en adelante, todos parece ser que regresan a esa edad, de la edad de Cristo Jesús. Es que tenemos esperanzas, Peli y Emita. Raquelito tampoco se nos escapa. Bueno, todos los que tengan más de 30 años, ¿verdad? ¿Sí? Maravilloso, maravilloso. Y para la eternidad, ¿me explicó? Y la película esa, que es la novela que habla mucho de grandes verdades, que se llama La Cabaña, que les recomiendo que la vean, que lean el libro, vean la película, está sensacional porque sí son hechos ficticios, pero supuestos, pero están basados en puras cosas que son verdaderas. Cuando conoce a Jesús, dice, ¿y por qué aparece como una japonesa o una china, no? El Espíritu Santo. Porque el Señor redimió las razas a través del sireneo. No se le escapó nada al Señor. Nada se le escapó. Nada. Hay 1000 detalles que si ustedes se ponen a hablar con nuestro gran amigo y hermano que es Cristo Jesús, nos las revela y nos las dice. ¿Bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Digo, no los veo muy animados. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias. Tantas gracias. Y gracias dentro de tu gracia, que es absoluta, total y completa. Y que no se te olvidó un solo detalle. Todo lo llevaste en tu cruz, Señor. En lo personal, en nuestros pecados personales y el pecado de la raza humana, todo lo institucional, todo lo llevaste. Tú nos redimiste en la cruz del Calvario. Llevaste todo esto al infierno y allí lo depositaste, allí lo dejaste donde debía quedarse. Y nos has hecho libres de la esclavitud del pecado. Por eso, hoy, Señor, todos los que estamos acá y que escuchen también esta grabación, te pedimos a ti, Cristo Jesús, por el poder del Cristo resucitado, que quites de nosotros total y absoluta condenación de algo que ya fue perdonado, de todo pecado institucional, y nos hagas libres, nos des la llenura de tu Santo Espíritu, la capacidad de entendimiento espiritual de nuestra redención en ti, Señor Cristo Jesús, de que nos has hecho libres del pecado y nos has llamado a libertad y que podemos desenvolvernos y vivir nuestra vida hoy, de hoy en adelante, totalmente libres de toda culpa y condenación y acusación del enemigo, de que nos des fuerzas, fortaleza, de no participar en los pecados institucionales, sino que cuando venga la tentación, recurramos a ti para que nos libres de la tentación y nos libres del mal. Así nos dejaste establecido. Guíanos y ayúdanos, Señor, para que podamos realmente vivir una vida plena, llena de gozo en ti, Señor Cristo Jesús, amado nuestro. Y gracias, Padre, porque cumpliste todos los pactos en el nuevo pacto, en tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta poderosísima obra que has hecho en favor de la humanidad. Y que, Señor, esperamos de todo nuestro corazón que todo aquel que la oiga, todo aquel que lo entienda, todo aquel que escuche estas palabras, sea redarguido en su espíritu y en su alma, y te reciba a ti como Señor y Salvador, diciendo algo tan sencillo como, creo en ti, Señor Jesús, que redimiste de mis pecados, y creo en tu resurrección, Señor Cristo Jesús, para resucitar juntamente contigo. Que así sea, Señor. Amén, Señor. Y amén. Muy bien. ¿Hay dudas, preguntas?
¿Quedó todo claro? La redención de las instituciones. La próxima sesión, sí, ya no me dio tiempo, pero vamos a ver ejemplos bíblicos y les voy a pedir que en su manual lean ustedes a partir de la página, permítanme, ahora les digo, que hay muchos ejemplos de familias, de matrimonios, que algo nos enseñan. Es el tema 7 de su manual. El tema 7, que sería la página 23. Los que no tienen el manual lo van a tener, no se preocupen. Tema 7 dice ejemplos de matrimonio en la Biblia. Bien, Dianita nos dice que no tiene, no, Dianita, no se apure, porque es el módulo que está terminando, no se apure, ¿sí? Lo va a tener, no se apure, porque es todo un módulo completo, pero cuando lleguemos a este módulo, lo estudiará, no se preocupe, si persevera, sí persevera. Igual ahí también, Mica, de ahí de la familia Acevedo, bueno, de los que no la han llevado, ahí lo verán, ¿ok? Lean todo el tema 7, por favor, para que lo podamos ver ágilmente, pero se lo voy a mandar, Dianita, para que pueda leerlo, aunque lo guarde, lo conserva, el manual, y a los demás que no lo tienen, para que puedan entender de qué va a ser la última clase